Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Quiero hacerles una confesión en familia antes de comenzar este sermón. Ayer me vacuné de la tercera dosis y no tuve mejor idea que fuera ayer. Me habían dado un turno. La verdad que anoche no la pasé nada bien. Y bueno, me dio bastante fiebre, chuchos de frío y ahora no estoy en mis mejores condiciones. Así que les pido sepan disculpar algún error de concentración o un poco de transpiración porque está haciendo efecto todo y va bien la cosa. Pero así que sepan disculpar la lentitud tal vez de la exposición del tema con más tranquilidad de lo normal. Así que bueno, dicho esto, hermanos, quiero que oremos juntos una vez más. César hizo una hermosa oración, pero vamos a orar nuevamente antes de abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro, aquí somos pocos, pero con ganas de buscarte, con ganas de encontrarnos contigo. Y Señor, es tu palabra quien nos une a ti, es tu palabra quien tiene el poder de transformarnos y de cambiarnos. Pero es solo con tu Espíritu Santo que puede cumplir ese objetivo. Por eso, Señor, lo invocamos una vez más, que tú estés aquí con nosotros, con la santa presencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hay una duda que yo siempre tenía en la Biblia, varias dudas. Hay una pregunta que me hacía en la Biblia siempre, y siempre decía, algún día voy a predicar de este tema porque es una duda bastante rara, y de paso los desafío a que a la Biblia siempre la indaguemos. No leamos y a veces digamos, bueno, es así, ya está. No, sino que la indaguemos. A veces tenemos dudas. Y Señor, ¿por qué es así? No me cierra esto. Esto no me cierra. Y durante muchos años no me cerró. Hasta que decidí preparar el tema de esta mañana y encontré las respuestas. ¿Por qué Dios habrá elegido el desierto para llevar a Israel durante 40 años? El desierto, nada más ni nada menos que el desierto. En el desierto no hay nada. Por eso fue. Todo tenía que ser providencia divina. Todo. Hasta el agua, hasta la comida, hasta la ropa. El otro día pensaba en el pueblo de Israel mientras que preparaba el tema. Me compré unas sandalias muy bonitas, muy estéticas. Las vi en la vidriera y fui y me las compré. Me las compré hace 3 meses atrás. Y vieron que cuando uno anda de vacaciones hasta tiene tiempo de mirar las hojotas, ¿no? Daba vuelta a la hojota y vieron esas marcas que traban la hojota, las marcas para poder caminar. Yo las vi muy gastadas, dije, 3 meses ya está lisa. Imagínense una conversación de un israelita con otro israelita. Mirá mis sandalias, 20 años con la misma sandalia, mirá, tiene 1 centímetro de espesor, siguen iguales. ¿Y quién te dio esa sandalia? No, me la dio mi papá. ¿Y cómo están esas sandalias? Siguen iguales, 20 años, 30 años con la misma sandalia. Y la sandalia mantenía el espesor, vayamos a saber qué material era, pero mantenía el espesor para que los pies del pueblo de Israel no se lastimaran. Algo mínimo, la ropa. Y hoy vamos a estudiar acerca del agua. Hubo grandes problemas con el agua. Y ahí está mi duda central acerca de qué pasó con el tema del agua, mientras que Moisés lideraba al pueblo de Israel. Saben que para todos los historiadores, Moisés ha sido, hasta para algunos que no creen en Dios, ha sido el gran emancipador, el ejemplo de la emancipación, de libertar a un pueblo esclavo y llevarlo a la libertad. Era el gran administrador, el gran estratega militar.
Muchos lo describen así a Moisés. Pero Moisés era un ser humano, igual que vos, igual que yo. Era un ser humano. Tuvo algunas cualidades distintivas que vamos a ver esta mañana. Quiero que me acompañen en Números capítulo 20. Números capítulo 20, búsquenlo. Miren, lo que vamos a leer ahora para llevarlo en su contexto, dice en Números capítulo 20, versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Acá estamos en el primer mes del año 40, a punto de entrar a Canaán. Nos ubicamos acá en Números y ya estaban en Cades, dice el espíritu de profecía, que estaban a pocos días caminando para entrar a Canaán. Y hago una pregunta, ¿había agua hasta ese momento o no había agua? ¿Recuerdan? Había agua, pero algo extraño ocurrió. Justo momentos antes de entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice el versículo 2. Porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y el 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Les suena conocida esta queja? 40 años antes la hacían sus padres. Y resulta que se quedaron sin agua. ¿Por qué será que se habrán quedado sin agua? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 440. Antes que Dios les permitiese entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en su promesa. El agua dejó de fluir antes que llegaran a Edom. Tuvieron, pues, por lo menos durante un corto tiempo, oportunidad de andar por la fe en vez de por vista. Dice que de repente el agua dejó de fluir. Y leyendo un poco todo esto, dice que eso era un aviso de que el peregrinaje había terminado. Y que ya si miraban las fronteras fértiles, el agua estaba allá. No hubieran necesitado pedir agua ni murmurar así, porque estaban a pocos días caminando y llegarían. Pero este pueblo incrédulo, como nosotros, empezó a murmurar. Y esto refleja lo que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. Muchos de nosotros, antes de entrar a la Canaán celestial, vamos a ser probados y vamos a tener que andar por fe y no por vista. Nuestros ojos nos van a decir cosas que ocurren, pero la fe, la palabra de Dios te va a decir otra cosa. Y va a ser la última prueba del pueblo de Dios para ver si está preparado para entrar al reino de los cielos. La última prueba de confianza absoluta. ¿Cómo no podían confiar el pueblo de Israel después de todos los milagros que Dios había hecho? ¿Cómo no podían? Les había dado el maná, les había dado el agua. Dicen que el agua, cada vez que paraban había algunas piedras y se sentía el ruido del agua y el agua caía y se iba como un arroyo y nadie sabía de dónde era la fuente, pero el agua caía, iba hasta el pueblo de Israel y la podían juntar. Pero Dios detuvo la provisión de agua. ¿Y qué ocurrió? Miren, en Éxodo capítulo 17, acompáñenme. Éxodo 17 fue la primera vez que Moisés hace un milagro por pedido de Dios. Y es el milagro del agua. Miren, Éxodo 17, versículo 1. Dice
agua de la roca. Esta es la primera vez que Dios le da agua al pueblo apenas sale de Egipto. Éxodo 17 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. No había agua. En pleno desierto. Y dice: y disputó el pueblo con Moisés diciendo: danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?, le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y acá hay dos cosas que Moisés repite 40 años después. Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Recién saliditos. Y yo no sé si ustedes alguna vez, el otro día miraba en televisión una especie de apedramiento cuando la gente se amontona, y les digo que la persona que está ahí a punto de ser apedreada o algo, realmente tiene mucho pánico, porque sabe que va a morir de una manera horrible, con mucho dolor, y veía al pueblo de Israel que lo querían apedrear. Estaban enojados. Y dice el versículo 5, Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel, toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. ¿Cuál fue la orden? Toma a los ancianos, toma la vara y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. ¿Y cuál fue la orden? Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y allí salió el agua. ¿Cuál era la orden? Lleva tu vara, lleva a los ancianos de Israel y golpea la roca. Vamos a Números 20. Miren Números 20. Números. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció. Primera lección: cuando tienes un problema en tu vida, ¿vas a Dios a buscarlo? ¿Vas a buscar una solución delante de Dios? Moisés lo hizo, siempre. Eso tenían los grandes hombres de la fe. Dice que no sabían qué iba a hacer Dios, pero iban y buscaban algo. ¿Se habrá imaginado Moisés? Les hago una pregunta. ¿Se habrá imaginado que le dijo: agarrá la vara, golpeala con la roca? Dios te va a dar respuestas que ni te imaginas en oración. Dios te va a decir cosas que uno va a decir: esto me estás pidiendo, Señor, no lo imaginaba. Y Dios te va a decir: pero ahí está la respuesta. Ese es el camino. Entonces, la primera lección que tenemos que aprender de Moisés, más allá de todo, es buscar a Dios, buscarlo. Y dice que Dios le dio una respuesta: toma la vara y reúne a la congregación con tu hermano Aarón y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Cuál fue la orden? Toma la vara y habla a la peña a la vista de ellos. ¿Había una diferencia o no? Mis hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a escuchar la consigna. Me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, era algo que me costaba mucho, aprender a leer la consigna. Uno se imagina cosas y responde lo que se imagina, pero no te están preguntando eso. Te están preguntando otra cosa. Obedecer la consigna. Después de 4 años de estudio uno entendió, y hoy lo veo con mis hijos,
hay que entender y prestar atención a la consigna. No lo que uno se imagina o lo que a uno le gustaría que pase. ¿Saben qué se imaginó Moisés? Si una vez la golpeé, hoy la voy a golpear de vuelta. Y no la voy a golpear una vez, la voy a golpear 2 veces, porque es la segunda vez. Entonces no le voy a hablar. Voy a ir y la voy a golpear 2 veces, porque ya es la segunda vez. Y ahora está la pregunta clave. Miren lo que dice acá. Ella dará su agua y así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Cuando Dios te pide habla la peña, es habla la peña. No es golpearla. Cuando Dios te pide que el sábado es su día de descanso, es el sábado, no el día que a mí me gusta. Cuando Dios nos pide tantas cosas en su palabra y son tan sencillas, díganme si no son sencillas las cosas que Dios nos pide. El tema del diezmo, siempre me asombro con el diezmo. Qué sencillez el tema del diezmo. Dios te pide el 10% de tus ingresos, no hay mucha vuelta. Es muy sencillo. Cualquier persona que sin estudios puede calcular cuánto es el 10% de sus ingresos. Es increíble. Cosas sencillas que Dios nos pide. El sábado, es sábado, no es domingo. La consigna que dice, sábado. Y Moisés no obedeció la consigna. Y acá está la pregunta clave, el desarrollo del tema. Miren lo que pasó. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí viene bárbaro. Y dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Cuál fue el pecado de Moisés aquí? La ira. Dice un versículo, yo lo entendí con esto, dice, airaos, pero no pequéis. Muchas veces podemos tener ganas de insultar a alguien, ¿o no? Muchas veces. Muchas veces. Les voy a contar una historia, pero no lo cuento para que digan, mira lo que hizo, sino que lo cuento para que lo que Dios me motivó a hacer. Les digo la verdad. Una vez estaba entrando en la Maderera y había un lugar de estacionamiento, un pequeño lugar, y siempre estacionaba mi vehículo ahí y había una camioneta atrás. Y bueno, yo lo puse hacia el auto y empecé a tocar un poquito la camioneta, pero yo como vi que era goma, dije, bueno, es goma. Y le daba, tac, tac, mientras que lo acomodaba, le iba pegando. De repente había un hombre en la pandemia que estaba haciendo cola ahí, era su camioneta. Era su camioneta. Y vino el hombre, pero enojadísimo, pero hecho una furia, estaba rojo, me acuerdo, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y agarró, vino, pero con ganas de pegarme, y vino y le pegó al capó de la camioneta mía, le pegó, pero lo dejó pero hundido. Yo respiré hondo y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Me dan ganas de salir y agarrarme a las trompadas. Eso me dan ganas. Señor, ¿qué hago? Y ¿saben qué fui? Y le dije, Señor, ¿sabe qué? ¿Por qué haces esto? O me estás tocando la camioneta, pero si no te la estoy rayando, no le hice nada a tu camioneta. Y ¿saben qué le dije? Yo podría llamar a algunos chicos acá, podría llamar a algunos chicos que te podrían dar una linda paliza a vos, digo, ¿sabías? Y vení que yo te voy a atender acá. El hombre pasó a la madrera, rojo de vergüenza, rojo de vergüenza. Lo atendí y dije, Señor, dame amor con esta persona. Lo atendí con amor. Y saben que esa persona estaba totalmente avergonzado después cuando le entregaba los materiales y no sabía cómo pedirme perdón. Y le dije, ¿sabes? No tenemos que proceder así. Le regalé un librito, se fue con un librito.
Pero yo les aseguro, hermano, que esa persona no se va a olvidar nunca más lo que le pasó ahí. Nunca más se lo va a olvidar. Porque lo natural era darle una buena paliza, como dirían los jóvenes. Y esa persona estaba avergonzado y no sabía en la calle cómo pedirme perdón, llamaba a hablarme conmigo, perdoname, me manejé mal. ¿Qué lección? Y ahí aprendí también cuando dice, airaos, pero no pequéis. Muchas veces me airé y pequé. Pero a veces es pedirle al Señor, dice acá, mire, evidenció falta de paciencia y de dominio propio. Así dio al pueblo oportunidad de dudar de que sus procedimientos anteriores hubieran sido dirigidos por Dios y de excusar sus propios pecados. Tanto Moisés como los hijos de Israel habían ofendido a Dios. Dice acá, complementario, lo voy a leer acá, la página, miren lo que dice. Elena de White hace el siguiente comentario de esta situación. Evidenció falta de paciencia y dominio propio y dice, incluso cuando nos enfrentamos a una profunda desobediencia, porque era una agresión lo que le estaban haciendo. Había excusa para decirle rebeldes o no. Pero dice que no tenemos excusa para responder a la desobediencia con ira. Y dice acá, debemos hablar con paciencia y tacto. La acusación era veraz, pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Va para nosotros, ¿no? Aunque lo que te esté diciendo es verdad, dice que hay que decirla con amor y no apasionadamente. Increíble, ¿no? Lo que Dios nos pide. ¿Hasta dónde nos pide? Miren, acá dice, no hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o inclinación del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el Espíritu de Dios. En todo momento. ¿Qué pasa si te agarraba mal parado y vos te estabas peleando en la calle? ¿Qué hubiera pasado? ¿Es un buen testimonio o no? Pero te sube acá adentro todo, decís, y le voy a responder. Dice que en todo momento tiene que ser el dominio del Espíritu de Dios y dice, no hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni prueba permitida por él que Satanás no pueda ni desee aprovechar para tentar, acosar y destruir al alma. Si le damos la menor ventaja, en consecuencia, por grande que sea la luz espiritual de uno, por mucho que se goce del favor de Dios y de las bendiciones divinas, se debe andar siempre humildemente ante el Señor. Dice que Moisés en ese momento perdió la humildad. Y dice que en ese momento dice que se ensalzó y él se puso en lugar de Dios. No sé si recuerdan la pregunta que dice acá, versículo 10. Oíd ahora rebelde, miren la pregunta. ¿Haremos salir agua de esta peña para vosotros? Haremos. Como si él tenía el poder para sacar agua de esa peña. Dice que ese es el pecado de muchos líderes de nuestra iglesia. Que muchas veces nos podemos creer que somos Dios, que lo que nosotros decimos está bien, que nadie lo puede refutar. Y ese es el gran pecado del liderazgo, dice. Creernos que somos Dios. Y creernos y ensalzarnos de todas las providencias pasadas. Pero Dios esto no es que no se lo perdonó, pero tuvo su consecuencia. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Vio la muerte? No entró a la tierra prometida. ¡Qué tristeza! Ahora, acá está la pregunta. Versículo 11. Miren qué interesante. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Y qué pasó? ¿Salió agua o no salió agua? Ahora la pregunta es la siguiente.
¿Tendría que haber salido agua o no tendría que haber salido agua? Esa es la gran pregunta que tuve toda mi vida. ¿Por qué, Señor, hiciste sacar agua si Moisés no estaba obedeciendo lo que vos le pediste? Acá les hago una pregunta, dice. La pregunta es la siguiente, yo me preguntaba acá. ¿Por qué Dios hace brotar agua pese a la desobediencia de Moisés? Y acá les pregunto, ¿será que Dios cumple nuestros deseos que hacemos en oración pese a estar en desobediencia? Qué pregunta, ¿no? Porque podemos decir, ¿por qué con Moisés sí, conmigo no? A veces te pido algo y estoy en desobediencia y no. Ahora vamos a ir a esa respuesta. Miren lo que dice la página 445. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 28, si alguien lo quiere leer fuerte. Hebreos 9, 28. Lee de vuelta la primera parte fuerte. Ahí está, ahí está. Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Qué representa la roca en toda la palabra de Dios? ¿Quién es? Cristo. Es Jesús. Y dice que Moisés tenía permitido herir. El capítulo en la Gediguay se llama herido en la roca. Herir una sola vez a Cristo. Porque dice que en Cristo se combina el tipo de la roca y el agua combinados. Entonces la orden fue que la primera vez podía golpear la roca, porque Cristo sería herido una sola vez. Ahora, Cristo no podía ser herido por segunda vez. No podía. Dice el Espíritu de Profecía que la orden era: háblale a la roca. ¿Qué significa hablarle? Lo que nos pasa hoy a nosotros. Si hablamos con Jesús, necesitamos solamente hablarle. ¿Y por qué salió el agua? Porque representa el agua de vida, la gracia divina. Y más allá de que tu vida esté en pecado, más allá de que muchas veces tengas incredulidad en tu corazón, muchas veces te sientas indigno de decir: Señor, dice que el agua va a seguir fluyendo de la roca, pese a tu desobediencia, pese a que estés lejos de Él. Dice que Él pasa por alto y su gracia divina es infinita. Y dice que siempre va a fluir de la roca que es Cristo, siempre va a fluir el agua de su gracia. Por eso, así todo, Dios tuvo misericordia de su pueblo y ofreció de su gracia, más allá de la desobediencia de su líder. Les leo acá, miren, una conclusión. Dice: siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, la primera vez en Éxodo. Como Cristo habría de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. A veces queremos hacer cosas en nuestra religión, salvación por obras. Dice que Moisés parecía un mago faraónico con su vara, queriendo él ser el símbolo, queriendo ser él el adorado, queriendo pasar por Dios. Dígame si no vemos algunas religiones así.
donde se quieren hacer pasar por Dios. Pero dice que cualquier persona puede hablar con Jesús, hablar y recibir las bendiciones de Dios. Sigue diciendo, al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Ese fue el gran pecado también de Moisés. Y tenemos que aprender algo muy lindo de Moisés. Él humildemente dice que pidió perdón y se arrepintió de todo corazón. Y aceptó las consecuencias calladito de su pecado. Es increíble. Miren la historia que es fascinante, en Números más adelante. Miren qué fascinante esta historia. En Deuteronomios capítulo 34, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, el valle, y le dijo Jehová, versículo 4, esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. ¿Aceptamos humildemente las consecuencias de nuestros pecados? Y decir, Señor, sé que esto es consecuencia de mis malas decisiones, pero las voy a aceptar humildemente de tu mano. Y sé que no se va a cambiar el curso de la historia. No se cambió. Hubiera sido linda la historia que le diga, sí, pero vas a entrar, te perdoné, vas a entrar. No. Con humildad, Moisés aceptó la voluntad divina. Y a veces es doloroso. Y dice acá, allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Y quién lo enterró? Dios lo enterró a Moisés. ¡Qué maravilla! Dice que Moisés tenía 120 años cuando se murió, no perdió su vigor ni su vista. Y dicen los historiadores que seguramente Jesús lo besó y con ese beso lo sepultó. En ese beso le quitó el aliento de vida. Y Jesús, Dios, se tomó el trabajo de enterrar a Moisés. Estaba él solo con Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Y qué pasó después? Dice Judas, en el versículo 9, que Dios después se tomó el trabajo y lo resucitó. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿quiénes estaban ahí? Estaban Moisés y Elías. Moisés como representando a Jesús, que vio la muerte, que pasó por la muerte, y Elías, los redimidos, tal vez que no verán la muerte. Dos seres humanos que pasaron por esta tierra fueron a darle aliento a Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué amor! ¡Qué amor Dios por Moisés! Quedó, como dicen en la escuela, quedó respondida la pregunta, ¿por qué pese a todo Dios hizo brotar agua de ahí? Porque eso representa la roca que es Cristo y el agua, su gracia divina. Y no importa lo que tú hagas, la gracia de Dios siempre está presente. Y Jesús siempre está a la puerta, llamando, más allá de tu desobediencia, más allá de tu incredulidad, más allá de que te sientas indigno de tus pecados. ¿Cuántas veces cuando era jovencito decía, Señor, no me puedo ni arrodillar delante tuyo? La verdad que... Y eso siempre me llevaba a alejarme más y más de Dios, porque decía, ¿qué va a querer escucharme Dios a mí cuando era joven? ¿Qué va a querer escucharme con el prontuario que tengo? Y cada vez me iba más lejos, más lejos. Pero esto nos dice que, pese a tu desobediencia, Jesús tiene disponible la gracia constantemente para tu vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este día sábado.